Javier llevaba 15 años casado con Laura. Desde fuera parecían la pareja perfecta. Una casa bonita en las afueras, 2 hijos encantadores y carreras exitosas que les permitían disfrutar de una vida cómoda. Sin embargo, bajo esa fachada de perfección, algo había comenzado a cambiar en Javier. Un cambio tan sutil que ni él mismo lo notó. Hasta que fue demasiado tarde. Todo empezó con pequeñas decepciones. Las conversaciones con Laura se habían vuelto predecibles, llenas de frases hechas sobre el trabajo, los niños y las tareas domésticas. Las salidas en pareja, antaño emocionantes, ahora se reducían a cenas rápidas en restaurantes conocidos o noches viendo televisión sin intercambiar más que un par de palabras. Javier no podía señalar un momento exacto en el que comenzó a sentirse insatisfecho, pero sabía que algo estaba mal. Esa sensación de monotonía se fue apoderando de él poco a poco, hasta que un día, durante un almuerzo de trabajo, conoció a Irene. Irene era nueva en la empresa. Tenía una sonrisa encantadora y una energía que cautivó a Javier desde el primer momento. Era todo lo que su vida había dejado de ser: emocionante, impredecible, vibrante. Los almuerzos juntos se convirtieron en una rutina y poco a poco esas reuniones de trabajo comenzaron a extenderse más allá de las horas de oficina. Lo que empezó como una amistad inocente pronto se transformó en algo más. Javier no podía negar la atracción que sentía por Irene, y ella tampoco era indiferente a él. Ambos eran conscientes de lo que estaba sucediendo, pero en lugar de alejarse, se dejaron llevar por la emoción del momento. Durante meses, Javier vivió una doble vida. Durante el día, era el esposo y padre devoto, cumpliendo con sus responsabilidades sin levantar sospechas. Pero por las tardes y noches, encontraba excusas para pasar tiempo con Irene, buscando en ella la emoción y la novedad que sentía que faltaba en su matrimonio. Sin embargo, la culpa comenzó a perseguirlo. Cada vez que miraba a Laura, sentía un nudo en el estómago. Sabía que lo que estaba haciendo era incorrecto, que estaba traicionando la confianza de la mujer que había estado a su lado durante tantos años. Pero no podía detenerse, atrapado en una red de emociones contradictorias y deseos insatisfechos. Un día, todo cambió. Laura, que siempre había confiado en Javier, empezó a notar algo diferente en él. No era solo su falta de atención, sino la manera en que evitaba sus preguntas, la distancia que se había instalado entre ellos. Ella no sabía exactamente qué estaba pasando, pero su intuición le decía que algo no estaba bien. Una noche, mientras Javier dormía, Laura se levantó en silencio y tomó su teléfono. No solía hacer ese tipo de cosas, pero una corazonada la impulsó a hacerlo. Lo que encontró fue devastador. Mensajes de texto entre Javier e Irene, llenos de palabras que no dejaban lugar a dudas sobre la naturaleza de su relación. El mundo de Laura se derrumbó en ese instante. Sintió una mezcla de rabia, dolor y traición, emociones que la dejaron paralizada. Pero, en lugar de confrontar a Javier de inmediato, decidió esperar. Quería entender, quería saber si su matrimonio y la vida que habían construido juntos podía salvarse. Los días siguientes fueron difíciles. Laura observó a Javier con una mirada nueva, buscando señales, tratando de encontrar una explicación para lo que había sucedido. Mientras tanto, Javier, ajeno a lo que Laura sabía, seguía adelante con su doble vida, creyendo que todo estaba bajo control. Finalmente, Laura decidió enfrentar a Javier. Lo hizo una noche, después de que los niños se habían ido a la cama. Sentados en la sala de estar, ella lo miró a los ojos y le dijo, con una voz temblorosa pero firme, que sabía lo que estaba pasando. Javier quedó atónito. Nunca había pensado que Laura descubriría su secreto
y ahora que lo sabía, todas las excusas y mentiras que había preparado se desvanecieron en su mente. Vio el dolor en los ojos de Laura y por primera vez en meses sintió el peso completo de lo que había hecho. «Lo siento, Laura», dijo finalmente, con la voz rota. «No sé cómo llegamos a esto, pero te he fallado. He cometido un error terrible y entiendo si no puedes perdonarme». Laura lo escuchó en silencio, dejando que las palabras se asentaran. No estaba segura de si podía perdonarlo, pero sabía que necesitaba tiempo para pensar, para decidir qué hacer con el futuro que tenían por delante. Esa noche, Javier durmió en el sofá, mientras Laura se quedó despierta, mirando el techo, intentando encontrar respuestas a las preguntas que la atormentaban. ¿Cómo había llegado su matrimonio a este punto? ¿Qué les había faltado? Y lo más importante, ¿podría alguna vez volver a confiar en él? Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Javier intentó enmendar su error, cortó todo contacto con Irene y se centró en salvar su matrimonio. Laura, por su parte, se dio cuenta de que, aunque estaba profundamente herida, aún amaba a Javier. Pero sabía que el camino hacia la reconciliación sería largo y difícil. Decidieron asistir a terapia de pareja, un lugar donde ambos podían expresar sus sentimientos y trabajar en los problemas que los habían llevado a ese punto. A través de muchas conversaciones dolorosas, ambos comenzaron a entenderse mejor, a descubrir las razones subyacentes de su desconexión. Con el tiempo, aunque las heridas tardaron en sanar, Laura y Javier encontraron una nueva forma de estar juntos. Su relación ya no era perfecta, pero habían aprendido a comunicarse de manera más honesta, a enfrentarse a los problemas antes de que se convirtieran en abismos insalvables. Javier sabía que nunca podría deshacer el daño que había causado, pero estaba dispuesto a hacer todo lo posible para demostrarle a Laura que su arrepentimiento era genuino. Y Laura, aunque nunca olvidaría lo sucedido, decidió darle una oportunidad, no por lo que habían sido, sino por lo que aún podrían llegar a ser. Así, bajo las sombras de la rutina que casi los destruyó, Javier y Laura comenzaron a reconstruir su matrimonio, conscientes de que el amor verdadero no era perfecto, sino un esfuerzo constante por seguir adelante, juntos, incluso cuando todo parecía perdido. Pasaron meses desde que Laura descubrió la infidelidad de Javier. La tensión en casa era palpable, pero ambos seguían comprometidos con la idea de salvar su relación. La terapia de pareja se había convertido en una rutina semanal, donde Javier y Laura abrían sus corazones ante un mediador que los ayudaba a encontrar las palabras correctas para expresar lo que sentían. A veces, las sesiones eran tan agotadoras emocionalmente que Laura salía de allí llorando, mientras Javier se mantenía en silencio, con los ojos bajos, sin saber cómo aliviar el dolor que había causado. Pero otras veces, esos encuentros resultaban en pequeñas victorias. Una conversación honesta, un abrazo sincero, un momento de conexión que les recordaba por qué se habían enamorado en primer lugar. Sin embargo, no todo fue tan sencillo. Irene, aunque había respetado la decisión de Javier de terminar la relación, seguía trabajando en la misma empresa. Había días en los que él la veía de lejos, y aunque había decidido firmemente mantener la distancia, no podía evitar que su presencia le recordara los errores que había cometido. Un día, después de una reunión tensa en la que ambos estuvieron presentes, Irene se acercó a Javier en la cafetería de la oficina. No había mucha gente alrededor, lo que hizo que el ambiente fuera aún más incómodo. «Javier», comenzó ella con voz suave,
Sé que esto no es fácil para ninguno de los dos. Solo quiero decirte que nunca quise causarte problemas. Entiendo por qué terminaste las cosas. Y aunque me duele, respeto tu decisión. Javier la miró, sintiendo un torbellino de emociones. Había sido sincero cuando le había dicho a Laura que su relación con Irene había terminado, pero no podía negar que ver a Irene de nuevo le producía cierta nostalgia. «Gracias, Irene», respondió finalmente. «Sé que es difícil, pero estoy intentando arreglar las cosas en casa, y eso significa que no podemos seguir en contacto». Irene asintió, comprendiendo. «Espero que puedas encontrar la paz que estás buscando, Javier. De verdad». Con esas palabras se alejaron, y aunque Javier sabía que esa conversación era necesaria, sintió un peso en el pecho que le recordaba lo complicado que era dejar el pasado atrás. Esa noche, en casa, Laura notó que Javier estaba más pensativo de lo habitual. No dijo nada al respecto, pero al acostarse, lo abrazó con fuerza. Javier sintió la calidez de su cuerpo junto al suyo, y esa noche, por primera vez en mucho tiempo, durmió tranquilo, sintiendo que tal vez, después de todo, aún había esperanza para ellos. El proceso de reconstrucción no fue fácil. Aunque Javier había terminado todo contacto con Irene, y Laura estaba dispuesta a darle una segunda oportunidad, ambos sabían que su matrimonio nunca volvería a ser el mismo. La terapia de pareja continuaba, y allí comenzaron a abordar temas que habían estado latentes durante años, mucho antes de la infidelidad. Javier confesó que había sentido una desconexión emocional con Laura durante mucho tiempo, pero que nunca había sabido cómo expresarlo sin herirla. Laura, por su parte, admitió que a veces se había refugiado en la rutina y en las responsabilidades diarias para evitar confrontar los problemas en su relación. La terapeuta le sugirió que comenzaran a hacer actividades juntos, cosas que los sacaran de su zona de confort y que les permitieran redescubrirse mutuamente. Decidieron probar algo nuevo cada semana, desde clases de cocina hasta caminatas en la naturaleza. Cualquier cosa que les permitiera pasar tiempo juntos sin las distracciones de la vida diaria. Una de esas actividades fue un retiro de fin de semana en un centro de meditación. Laura, que siempre había sido escéptica de ese tipo de cosas, estaba reacia a la idea, pero Javier insistió en que lo intentaran. El retiro fue una experiencia reveladora para ambos. En medio del silencio y la tranquilidad, sin teléfonos ni obligaciones, Laura y Javier tuvieron la oportunidad de reflexionar sobre lo que realmente querían para su futuro juntos. Pasaron horas simplemente caminando por el bosque, hablando de sus miedos, sus esperanzas y sus sueños. En ese entorno, Laura se dio cuenta de que aún amaba a Javier, no por lo que había sido, sino por lo que podía llegar a ser si ambos estaban dispuestos a trabajar en ello. Al regresar a casa, ambos se sentían más conectados que nunca. No es que todos los problemas hubieran desaparecido, pero ahora sentían que tenían las herramientas para enfrentarlos juntos. Comenzaron a salir más, a redescubrir su ciudad como si fueran turistas. Descubrieron pequeños cafés, tiendas de libros y parques que nunca habían visitado. Cada nueva experiencia se convertía en una oportunidad para reforzar su relación. Una noche, después de una cena tranquila en un restaurante al que nunca habían ido, Javier tomó la mano de Laura y la miró a los ojos. «Sé que he cometido muchos errores, Laura, pero quiero que sepas que estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para que estemos bien. Quiero que construyamos algo nuevo, algo que sea nuestro y que nadie más pueda destruir». Laura, con los ojos llenos de lágrimas, asintió. Sabía que el camino no sería fácil, pero en ese momento
decidió que estaba lista para recorrerlo, no por el pasado, sino por el futuro que podían tener juntos. El tiempo pasó, y con él, las heridas comenzaron a sanar. Sin embargo, como todas las cicatrices, las marcas emocionales de la infidelidad de Javier permanecieron, visibles en algunos momentos y escondidas en otros. Laura se había esforzado por seguir adelante, pero de vez en cuando, un comentario casual, una mirada sospechosa o una llamada telefónica inesperada la devolvía al dolor y a la incertidumbre de aquellos días oscuros. Aunque confiaba en que Javier había cambiado, sabía que la confianza rota no se recupera de la noche a la mañana. Un día, mientras estaban en casa viendo una película, el teléfono de Javier sonó. Laura sintió una punzada de ansiedad al ver que él se levantaba para contestar en la otra habitación. Aunque sabía que no había razón para desconfiar, no pudo evitar que su mente volviera a aquellos momentos de incertidumbre y miedo. Cuando Javier regresó, notó la tensión en el rostro de Laura. Se sentó a su lado y, sin que ella dijera nada, tomó su mano. «Era el trabajo», explicó, intentando calmar sus temores. «No tienes que preocuparte, Laura. Estoy aquí, contigo». Laura respiró hondo y asintió. Quería creerle, y en su corazón sabía que Javier estaba siendo honesto. Pero no podía evitar que esos viejos temores resurgieran. La terapia de pareja les había enseñado a comunicarse mejor, y en lugar de guardar sus inseguridades para sí misma, Laura decidió compartir lo que sentía. «Sé que has cambiado, Javier, y quiero confiar en ti completamente. Pero a veces, esas viejas heridas vuelven a abrirse, y no sé cómo manejarlas». Javier la escuchó en silencio, sintiendo el peso de sus palabras. Sabía que la herida que había causado no se cerraría fácilmente, pero estaba decidido a ayudarla a sanar. «Lo entiendo, Laura», dijo suavemente. «Sé que no es fácil, y lamento que tengas que pasar por esto, pero estoy aquí para ti, y quiero que hablemos siempre que sientas que algo no está bien. No quiero que guardes esas dudas para ti misma». Esa noche, hablaron durante horas, desnudando sus almas y dejando que cada palabra fuera un bálsamo para las heridas del pasado. Aunque no había una solución inmediata, ambos sabían que estaban haciendo lo correcto al enfrentar esos temores juntos. Los meses siguientes trajeron un nuevo desafío para Javier y Laura: la reaparición de una vieja amiga de la universidad de Javier, que se mudó a la ciudad y comenzó a frecuentar los mismos círculos sociales que ellos. Carla era carismática, extrovertida y rápidamente se hizo amiga de todos, incluyendo a Laura. Sin embargo, la cercanía de Carla y Javier comenzó a despertar viejos celos en Laura. Aunque sabía que no había motivos para preocuparse, no podía evitar sentir una punzada de inseguridad cada vez que los veía reír juntos o cuando Carla mencionaba alguna anécdota de los días universitarios. Un día, después de una reunión en casa de unos amigos, Laura se encontró sola en la cocina con Carla. La conversación comenzó de manera casual, pero Laura no pudo evitar que sus emociones salieran a la superficie. «¿Sabes, Carla?», dijo con una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Javier y yo hemos pasado por muchas cosas juntos y hemos aprendido a ser honestos el uno con el otro». Carla, que era perspicaz, captó la indirecta y la miró con una expresión mezcla de comprensión y sorpresa. «Laura, no tienes que preocuparte por mí. Javier y yo somos solo amigos. Nunca interferiría en su matrimonio, especialmente sabiendo lo que han pasado». Laura suspiró, sintiendo una mezcla de alivio y vergüenza. Sabía que sus celos no eran racionales, pero la experiencia del pasado había dejado cicatrices que aún no habían sanado por completo. «Lo sé»,
respondió finalmente. Es solo que, después de todo lo que ha pasado, a veces me siento insegura. Pero agradezco que me entiendas. Carla le sonrió con calidez. Laura, tienes un buen hombre a tu lado. Todos cometemos errores, pero lo importante es cómo aprendemos de ellos. Y Javier claramente te ama. No dejes que el miedo arruine lo que han reconstruido juntos. Esa conversación dejó a Laura reflexionando. Sabía que Carla tenía razón y decidió no dejar que los fantasmas del pasado arruinaran lo que habían logrado. Sin embargo, también comprendió que la curación completa requeriría tiempo, paciencia y, sobre todo, una confianza mutua renovada. Con el tiempo, la vida de Javier y Laura comenzó a encontrar un nuevo ritmo. Aunque las cicatrices emocionales seguían presentes, ambos se esforzaron por mantener la comunicación abierta y por no dar nada por sentado. Javier empezó a involucrarse más en la vida familiar. Pasaba más tiempo con sus hijos, asistía a todas sus actividades escolares y deportivas, y se aseguraba de que Laura sintiera su presencia y apoyo en todo momento. Por su parte, Laura comenzó a dedicar más tiempo a sí misma, retomando viejas pasiones y actividades que había dejado de lado con los años. Un día, Javier sorprendió a Laura con un regalo inesperado: un viaje a un lugar remoto en la montaña, donde ambos podrían desconectarse de la rutina y pasar tiempo de calidad juntos. Laura, aunque inicialmente sorprendida, aceptó con entusiasmo. El viaje resultó ser una experiencia reveladora. En medio de la naturaleza, lejos de las presiones del día a día, Javier y Laura redescubrieron su amor por las pequeñas cosas. Pasaron horas caminando por senderos escondidos, admirando la belleza de los paisajes y disfrutando de la compañía del otro sin interrupciones. Una noche, mientras estaban sentados frente a una chimenea en la cabaña que habían alquilado, Javier tomó la mano de Laura y le habló con el corazón en la mano. Laura, este último año ha sido un viaje difícil, pero he aprendido mucho. Quiero que sepas que no hay nada más importante para mí que tú y nuestra familia. Quiero que sigamos adelante, dejando atrás el dolor y enfocándonos en el futuro que podemos construir juntos. Laura lo miró, conmovida por la sinceridad de sus palabras. Sabía que Javier estaba siendo genuino, y en ese momento decidió dejar de lado sus miedos y abrazar la oportunidad de empezar de nuevo. Yo también quiero eso, Javier, respondió ella con una sonrisa. Hemos pasado por mucho, pero sé que si seguimos trabajando juntos, podemos superar cualquier cosa. Esa noche, mientras el fuego crepitaba en la chimenea, Laura y Javier se abrazaron con fuerza, sintiendo que, finalmente, habían llegado a un punto de paz y aceptación. No era un final feliz en el sentido clásico, sino el comienzo de una nueva etapa, donde ambos estaban decididos a aprender de los errores del pasado y a construir un futuro más sólido y lleno de amor. Al regresar a casa, se encontraron con la rutina, pero esta vez todo se sentía diferente. Ambos se dieron cuenta de que el verdadero desafío no era evitar los problemas, sino enfrentarlos juntos, con honestidad y respeto. La infidelidad de Javier había sido una prueba dura, pero también se había convertido en una oportunidad para que ambos se redescubrieran y crecieran como pareja. Sabían que siempre habría desafíos, pero ahora estaban mejor preparados para enfrentarlos, sabiendo que, mientras mantuvieran el amor y la comunicación como pilares fundamentales, podrían superar cualquier obstáculo. Y así, bajo las sombras de lo que casi los destruyó, Javier y Laura encontraron una segunda oportunidad para amarse. No como en los viejos tiempos, sino de una manera nueva, más profunda y consciente, donde ambos entendieron que el verdadero amor no era perfecto,
sino un esfuerzo constante por mantenerse unidos, incluso cuando todo parecía perdido.